Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, bienvenidos a Restaurados. Qué bueno que podamos disfrutar de un día más de vida, un día más donde tenemos esta valiosa oportunidad de acercarnos a Dios y conocerlo un poco más. Una cualidad muy importante que debemos desarrollar en nuestra vida es la sensibilidad a la voz de Dios. Es importante que aprendamos a escuchar a Dios, pues solo cuando escuchamos su voz es que podemos obedecer. Cuando nos acercamos a la Biblia, precisamente lo que buscamos es esto: aprender a escuchar esa voz de Dios, especialmente aprender a seguir esa voz. Cuando seguimos su voz, sabemos que vamos por el camino correcto. En ocasiones es posible que nos sea fácil escuchar la voz de Dios y obedecerla, pero otras veces puede ser todo un desafío, especialmente cuando hay circunstancias que nos hacen dudar y que nos infunden tal vez miedo, el cual nos lleva a hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho. Génesis capítulo 26 nos cuenta un momento difícil para Isaac, un momento donde seguro para él no fue fácil obedecer a Dios. Sin embargo, lo logró. Logró escuchar y seguir esa voz de Dios a pesar de sus circunstancias. Dice el pasaje que en ese tiempo hubo mucha hambre en la región donde habitaba Isaac. Y me gusta hacer énfasis en esas palabras que nos da el texto: mucha hambre. Y un hambre similar tal vez a la que presentó en sus tiempos Abraham. Por esto Isaac tuvo que moverse hasta otra región llamada Gerar, una región donde Abraham también había estado en algún momento, también por dificultades relacionadas con el hambre. Cuando estaba allí Isaac, Dios se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aunque esta experiencia tuvo que ser importante para Isaac, creo que representó un gran desafío. Primero, Isaac tuvo que ser sensible para escuchar e identificar la voz de Dios, para saber que era Dios quien le hablaba. Esta sensibilidad no puede ser producto de otra cosa que de una relación cercana con Dios. Quien tiene una relación cercana con Dios aprende a identificar su voz. Pero el desafío para Isaac eran sus circunstancias. Había mucha hambre en la tierra. Y tal como le sucedió a su padre, seguro que en su momento Isaac pensó que la solución se encontraba en Egipto. Por eso es que Dios se le aparece y le dice lo contrario. Le dice: no vayas a Egipto. Le dice: quédate aquí en este mismo lugar donde te voy a mostrar. Y voy a estar contigo y te voy a bendecir. Aunque seguro no fue fácil para Isaac, Isaac confió en Dios. Y dice el verso 6 que Isaac se quedó en Gerar tal como Dios le dijo. Me gusta mucho esto. Isaac hizo tal como Dios le dijo. Seguro que por un momento Isaac se vio enfrentado a esa decisión difícil. Ver a su familia y sentirse responsable por su cuidado y estar preocupado por aquella hambre que había en la tierra. Mucha hambre. Y buscar una región donde sí había comida pudo ser esa solución y esa tentación para él. Pero tenía por el otro lado esa opción de confiar en Dios. Ir a un lugar que no sabía cuál era ese lugar. Y lo único que tenía allí era una promesa de Dios. En nuestra vida muchas veces van a aparecer circunstancias difíciles. Y lo que a veces hacemos en esas circunstancias es buscar soluciones rápidas. Sin embargo, lo que nos enseña el ejemplo de Isaac es que debemos ser sensibles en esos momentos particularmente para escuchar la voz de Dios. Y una vez escuchemos su voz, debemos obedecerla, aun cuando las circunstancias sean adversas. Isaac seguramente nos diría a nosotros que vale la pena confiar en las promesas de Dios. En su momento estaba allí,
Podías coger la seguridad que ofrecía Egipto por la comida o podías coger esa promesa de Dios. Isaac escogió la promesa y por eso logró cumplir con aquello que Dios tenía para él. Por eso esa promesa que Dios le dio se cumplió en él. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser sensibles a su voz. Especialmente que cuando escuchemos su voz, sigamos esa voz. Dios, te doy gracias en esta hora, porque tu amor, Señor, cada día está con nosotros. Hoy nos enseñas una vez más por medio de tu palabra, Señor, lo importante que es ser sensibles para escuchar tu voz. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, queremos escuchar tu voz. Por eso danos esa sensibilidad, Señor, para entender que cuando leemos, Señor, tú nos estás hablando directamente a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que cuando vengan circunstancias adversas, podamos nosotros, Señor, estar atentos a tu voz y poderla seguir. Aún, Señor, cuando a veces queramos buscar seguridad, que si está tu voz diciéndonos algo, Señor, que hagamos caso a tu voz. Siempre, Señor, enséñanos a seguir tus promesas y que para nosotros tu voz sea lo más importante. Hoy oro, Señor, para aquel que necesita escuchar tu voz, aquel que necesita dirección, sabiduría en su vida, en estos momentos de dificultad o adversidad que pueda estar pasando. Háblale, Señor, a su corazón y que pueda seguir cada día tu voz. Te doy muchas gracias. Amén. Repasa nuevamente este pasaje. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 3. Aprende a escuchar la voz de Dios y cuando la escuches, asegúrate de seguirla. Que Dios te bendiga.